La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. A nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga, Monse Orozco y Gustavo López en los micrófonos. Monse, tenemos un programa especial con invitados el día de hoy. Claro que sí, maestro. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Es un placer nuevamente compartir micrófonos con usted, maestro. Y hoy en La Luciérnaga tenemos un tema en demasía interesante. Vamos a hablar de la bioética y para eso tenemos dos invitados muy especiales y bueno, expertos en el tema, ¿verdad? Tenemos aquí en cabina a la doctora Irene Córdoba Jiménez. Ella es la secretaria técnica del Consejo Estatal de Bioética y además es académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas. De Ciencias de la Salud. Ya estoy, me lo pego, maestro. Es abogada, pero está en Ciencias de la Salud. Discúlpeme. No hay problema. Y bueno, estamos también con el doctor Daniel Román Rojas. Él es doctorado en farmacología, además de tener un diplomado en bioética de la investigación. De igual manera forma parte o es académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sí, lo dije bien. Muy bien, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, La Luciérnaga. Esta es una revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y nos complace tenerlos aquí porque este tema lo teníamos en puerta hace mucho tiempo. Yo he platicado con el doctor Daniel de la pertinencia de hablar de esto en función de lo que viene aconteciendo en nuestro centro universitario en particular y con el sistema de salud nacional en general, con todos esos acontecimientos. Pero ¿por qué no empezamos platicándonos con quien usted guste tomar la palabra, qué es la bioética? Dice el doctor Daniel que la doctora Daniel tiene la palabra. La bioética ha sido definida de múltiples maneras desde más o menos la década de los 30. Empezó a tomar auge en los años 70 con, digamos, a quien ha sido nombrado como el padre de la bioética, con Van Redler-Potter. Él le llamaba ciencia a la supervivencia y decía que era la bioética se comportaba como un puente para vincular la parte humana con la tecnología, la biomedicina, la ciencia. Pero digamos, el concepto ha ido evolucionando. Hace menos de una semana falleció una de las personas que mayor influencia tuvo para la construcción de uno de estos conceptos, el doctor Callahan. Ellos publican en la Universidad de Georgetown un concepto que era muy influyente, pero que ha venido modificándose en función sobre todo de los contextos. A mí me parece que una manera sencilla de definir la bioética es que es un método, más que una ciencia, una disciplina, es un método para pensar en problemas, pensar problemas de manera multidisciplinaria, derivados de la aplicación de la ciencia, la tecnología, la biomedicina en las cuestiones humanas, en el impacto que tiene más bien en las estructuras vitales en general, no solamente para los humanos, sino también para el medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, incluso para las generaciones futuras. Cómo este desarrollo biotecnológico impactará positivo o negativamente en estas estructuras vitales. Muy interesante. Desde luego que me pusieron a estudiar antes de venir a este programa, sobre todo el doctor Daniel Román, y leía yo en el libro que publicó el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la División de Disciplinas Básicas, el libro Salud, Bioética y Derechos Humanos. En el primer capítulo, el doctor Rodrigo Ramos dice algo que me impacta y entra de lleno en esto. Dice que nuestra conformación genética comparte estructuras genéticas con todas las especies vivas del planeta. Esto lo concibo de esta manera. De alguna manera, no tenemos una estructura genética específicamente humana, sino compartida con todas las especies vivas del planeta. Doctor, ¿qué nos dice al respecto? Pues en base a lo que menciona el doctor Rodrigo, está en lo correcto. Él es el que tiene pues esa percepción, de hecho de ahí el concepto de biovida, como compartir estos genes que bien mencionas y se hacen referencia en el libro. Todos los seres humanos compartimos un porcentaje de lo que sería este genoma y por lo tanto esto
nos lleva a, si se comparte en la parte genética, se tiene que compartir en la vida o en la parte de la convivencia, que es lo que menciona la doctora, el cómo realmente existen reglas para poder decir cómo se va a convivir de la mejor forma. Podemos decir que la bioética, según estoy extendiendo, porque no soy tan estudiosa como el maestro Gustavo, podemos decir que la bioética va ligada a la filosofía. Sí, de hecho es una ética aplicada. Recordemos que la ética es un área de interés de la filosofía y la bioética viene siendo una ética aplicada. La ética aplicada implica, pues, que se concentren en el análisis de un problema específico, los problemas, el análisis de las conductas morales y sus consecuencias frente a determinadas circunstancias y sí, compete al ámbito de la filosofía. Lo interesante de la bioética es que se presenta además como una inter o multi o transdisciplina, hay toda una discusión sobre sus conceptos. Lo que implica es que no es que existan realmente bioeticistas, es un grave error decir que alguien es bioeticista. Lo que se hace es que cada quien desde su profesión o desde su mirada cosmológica y demás aporta a la construcción de la bioética. La bioética, por tanto, requiere que todos puedan aportar a este conocimiento específico, pero sí implica una reflexión de carácter ético, por tanto filosófico, independientemente de la profesión que aporte la opinión, ¿no? O la reflexión. Hay un concepto que nos preparó nuestra compañera Nelda Judith Danzar con respecto a esto. Vamos a la primera cápsula. La bioética, tanto en su sentido práctico como teórico, está llamada a ser la filosofía del siglo XXI, ya sea que se considere a Fritz Jarr o a Van Rassenler-Potter los iniciadores de esta reciente disciplina. Ambos pensaban que la bioética debería convertirse en una ciencia de la supervivencia y en una vía para reconstruir equilibradamente la relación de la humanidad con los demás seres vivos. La bioética nació como un proyecto teórico-práctico de reparación de las relaciones ambientales, anclado en una profunda reflexión sobre nuestro puesto en la Tierra y nuestras responsabilidades para con todos los seres vivos. Por ello, su centro filosófico y científico se ubica en nuestra autocomprensión como una especie natural, emparentada evolutivamente con todas las demás. Asimismo, la capacidad cerebral de nuestra especie para asumir responsabilidades y principios éticos, valores, normas que regulen la conducta humana, es crucial para proteger y conservar la biodiversidad de nuestro planeta y asegurar nuestro propio porvenir. Regresamos, ya estamos aquí de nuevo después de nuestra colaboración de Nelda Judith Danzar con respecto a este concepto de la bioética que de entrada nos pone en un escenario bastante amplio y bastante importante. Dentro de los conceptos de la bioética, algunos autores manejan que es una filosofía para el siglo XXI. ¿Qué me dicen al respecto? Sí, se le ha llamado también filosofía de la tecnología, ¿no? Que es una cosa muy peculiar, porque uno podría filosofar sobre un montón de cosas, pero luego te pones a pensar en avances o desarrollos tecnológicos que de repente nos sorprenden, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, que ahora se discute mucho, o sobre la inteligencia artificial, y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial viene a mejorar mucho la calidad de vida de las personas, pero a sustituir a las personas al mismo tiempo, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, tan solo de tener un celular, todos, prácticamente el gran número de personas que tienen ahora un celular, pensemos cómo modifica nuestra vida cotidiana. ¿Cómo modifica para bien? Tenemos mayor intercomunicación, etcétera, pero cómo también puede tener ciertas implicaciones para mal. Ahora se han hecho estudios relacionados con el impacto de los celulares, por ejemplo, en trastornos del sueño, o cómo ha habido socialmente un bloqueo de la relación cara a cara versus la comunicación del teléfono. Y pensemos así en cada tecnología, por más sencilla o más compleja, cómo nos puede otorgar beneficios, pero cómo también nos puede afectar de alguna manera. En los años 56, entre los 50 y los 60 del siglo pasado,
se construye o se inventa por primera vez los respiradores artificiales. La gente moría antes por poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Se paralizan los músculos, la gente deja de respirar y se mueren. Inventan los respiradores artificiales, la gente deja de morir y pasa estas crisis de salud y puede sobrevivir. Pero esta tecnología que tanto beneficio dio, sobre todo para esta época de la historia y del avance de la medicina, después generó un nuevo fenómeno hasta entonces desconocido que ahora lo vemos cotidianamente como muerte encefálica. Es decir, la posibilidad de que personas que pasaron por una crisis, por falta de oxígeno al cerebro, ya no tienen capacidad de recuperación y permanecen en un estado en donde ya no va a haber una recuperación neurológica. Y a esto se le conoce como muerte encefálica y prácticamente en todo el mundo ya consideran que esta es muerte para todos sus efectos. Pero son formas de morir nuevas, por decirlo de alguna manera, a las que la gente tiene que enfrentarse y reconocerlas y ver qué hace con ellas, ¿no? Entonces, en la historia ya por los años 80, a alguien se le ocurre, al mismo tiempo que se venía trabajando con el desarrollo de la inmunosupresión y de los trasplantes, que esta sería la mejor condición, las personas que pierden la vida con un diagnóstico de muerte encefálica, pues que sería la mejor oportunidad para obtener órganos para trasplantes. Entonces se fijan cómo la tecnología de alguna manera va generando problemas y los va subsanando y luego se presentan otros. Y constantemente hay que ir reflexionando cómo nuestras acciones pueden generar esa reconciliación a la que decía la participación de Nelda, con la naturaleza, con la vida, con lo humano, la conexión con lo humano. Es por eso que me parece que la bioética es muy interesante. Con el propósito de abrir un espacio de conceptualización, de referencia un poquito más claro para nuestros radioescuchas, que desde luego son académicos de la Universidad de Guadalajara y la población más allá, me gustaría que me platicaran cómo conciben ustedes la diferencia entre el hecho moral y el hecho ético. La pregunta. Bien, bueno, en mis clases de ética. De Adolfo Sánchez Vázquez. No, hasta eso, ya un poquito más nuevo. ¿Qué pasa? Ya le dijo. Es de mis favoritos. Sí, yo lo sé. No, hay muchísimas explicaciones sobre la diferencia entre lo moral y lo ético, ¿no? La moral es una característica que tenemos todos los seres humanos que determina nuestras acciones y que las puede de alguna manera clasificar como buenas o malas, ¿no? Si atendemos al concepto etimológico, ética y moral serían lo mismo, se definen como costumbre, pero también significa, o también se pueden definir como forja de carácter, ambas. Sobre todo ética, escrita de una manera, parece que hay un asunto en la historia en donde se modifica la ortografía de la palabra ethos, pero significa forja de carácter o costumbre. Es decir, la moral no está dada, no nacemos con moral, la vamos construyendo y la construcción de la moral se da en función de nuestro contexto histórico, social, familiar, religioso, etc. La ética es una disciplina. La ética es una disciplina que estudia esas conductas morales, cómo las personas nos comportamos, cómo hacemos juicios, cómo valoramos actos y consecuencias, pero la gente suele usar, o las personas solemos usar la palabra ética en sinónimo de moral. Entonces se refieren a un profesional ético cuando se quieren referir a una persona que moralmente es responsable de sus actos, los reflexiona y actúa correctamente. El hacer ese juicio de valor de que alguien actúa correctamente o no forma parte, digamos, de este aspecto del ámbito ético, ¿no? Del ámbito moral de las personas. Pero la ética lo que hace es tratar de explicar esos fenómenos morales. De reflexionar. La ética reflexiona y explica los fenómenos en un contexto social determinado. Sí. Como ven, sí me puse a estudiar. Sí. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @Radio UDEG. Y en Facebook, Radio Universidad de Guadalajara. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos es la base de la nueva relación con el Gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx/INPI. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. Habla Claudia Ruiz Massieu. La renovación del PRI va en serio y es de fondo. Tú como militante puedes tomar las decisiones más importantes. Si quieres participar en la elección de dirigencias o ser consejero político, tienes que estar inscrito en el padrón. Visita tu comité estatal o municipal, verifica tus datos y actualízate. En esta renovación te necesitamos. Soy Claudia Ruiz Massieu y yo me apunto con el PRI. Mensaje dirigido a militantes del PRI. La exhibición Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos te lleva al cine. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de una de las películas del ciclo de terror, ciencia ficción y fantasía que se estarán proyectando en el Cineforo de la UDG durante el tiempo que dura la exposición. Consulta la cartelera en las redes sociales del Cineforo. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Radio UDG invita. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, que como dice el lema, nuestra casa de estudios piensa y trabaja, pues ahora sí estamos poniéndole muchos de esos asuntos. Monse, tenemos mensajes. Sí, les recordamos los teléfonos en cabina 31 34 22 22 de las extensiones 12801 a la 12803. El día de hoy vamos a obsequiar el libro del maestro Roberto Castelán Rueda. Se titula Poder, Deber y Beber. Que bueno, es un poco de lo que estamos tratando el día de hoy. Si están interesados en el libro, les pedimos llamar aquí a cabina o manifestarlo en nuestras redes sociales, Facebook La Luciérnaga Revista Radiofónica. De igual manera nos pueden encontrar en Twitter. Bueno, pues estamos platicando con la doctora Irene Córdoba Jiménez. Ella es académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿De qué departamento, doctora? De Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Y es secretaria técnica del Consejo Estatal de Bioética, recientemente nombrada en ese cargo. A partir de mayo nos está comentando. También tenemos al doctor Daniel Román Rojas, un excelente amigo, y doctorado en farmacología, diplomado en bioética de la investigación. Cuando se habla de bioética, y regularmente pensamos en el hecho de la acción médica y el efecto en la vida cotidiana de las personas. Regularmente pensamos en la ética del médico, aprovechando que el doctor participa en una carrera que tiene que ver con biomedicina y agregarle cosas al ser humano, etcétera. Ingeniería biomédica. ¿Qué me dices al respecto, doctor? Pues mira, en sus inicios de la carrera, que fue más o menos en 2003, ya se contemplaba esta parte o esta condición de la parte ética, literalmente la bioética, porque se pensaban que el generar a la persona con ingeniería biomédica era la solución a los problemas que mencionaba la doctora, hablando, por ejemplo, de los ventiladores o hablando de los equipos médicos que ahora conocemos y que por condiciones de tratar de salvar la vida o mantener o prolongar esa vida lo más que se pueda, pues se busca el hecho de encontrar un mecanismo para evitar la muerte. Pero no nos ponemos a pensar o a reflexionar que en el camino entre que desarrollamos esa tecnología, estamos generando ciertos efectos que pueden ser
lesivos o pueden ser impactantes en lo que dejemos de historia por la forma en cómo los estamos desarrollando. De ahí nace o se empieza a generar la parte de cuidar con el consentimiento informado, con un montón de mecanismos para regular lo que sería el actuar del ser humano en el desarrollo tecnológico. Y es parte de la ingeniería biomédica el cómo se trata de que se genere la mejor tecnología, pero con el menos efecto dañino en ese ser humano. El actor del ser humano, me recuerda en este momento, perdón, Monse, ¿puedo? Sí, sí. Me recuerda en este momento las disecciones de Leonardo da Vinci, que se realizaban en secreto, a escondidas, y que a pesar de ello era un científico acucioso, pues debemos mucho de la anatomía a sus dibujos, bastante interesantes. Ese es un actuar del ser humano buscando el conocimiento, pero que en ese contexto social se encontraba prohibido, vedado, incluso castigado, ¿no? Se dice que Miguel Ángel también recurría a este tipo de prácticas. Uh-huh. El ser humano en la actualidad, los trabajadores de las ciencias de la salud han incursionado en unas prácticas que en su momento fueron prohibidas. Voy a hablar del genoma humano, que fueron vistas con asombro, ¿no? Doctora, ¿qué nos dice al respecto? Podría decir un montón de cosas, déjame ver, empiezo. Lo que pasa es que una cosa es lo que moralmente es aceptado en una época determinada y otra cosa es lo que es racionalmente moral. Pensemos en el derecho. El derecho suele confundirse con pautas morales. Si está en el derecho y yo cumplo con el derecho, estoy actuando bien. Pero recordemos que hay muchas leyes injustas y a veces es moralmente correcto ir en contra de la norma, si la norma es injusta, ¿no? Sí. Pensemos entonces, por ejemplo, en lo que nos menciona sobre Da Vinci, que además todos estos estudios de disecciones dieron mucha luz para el desarrollo de la ciencia y cómo finalmente ahora no tenemos ningún cuestionamiento moral respecto de este tipo de prácticas, porque implican no hacer daño a alguien. Finalmente estábamos en cuerpos inertes y el beneficio que se otorga ahora es importante. ¿Cuáles serían los elementos cuestionables de las prácticas, por ejemplo, de Da Vinci en este momento, porque en su momento eran otras? El que la persona en vida hubiera consentido, o pensemos los representantes o los papás de los bebés, por decirlo de alguna manera, de estas imágenes. Pero finalmente, un elemento para determinar qué es aceptable y qué no es aceptable es reflexionar mediante el uso de la razón para determinar qué está bien y qué está mal. Uno de los ejemplos, pensando en estudios genéticos, es estos últimos casos que se han dado de escándalo en China, por ejemplo, con la edición de embriones para fines de reproducción. Y entonces de repente un chino anuncia en la cumbre mundial justamente sobre edición genética que acaban de nacer 2 niñas, 2 gemelas, en las cuales él intervino y además las anuncia como inmunes a la posibilidad de adquirir VIH-Sida, ¿no? Y descaradamente, y perdón por la expresión, pero descaradamente dice es que yo quería ser el primero. O sea, no es cuáles pueden ser las implicaciones de una tecnología que no ha sido probada en la vida futura de esas niñas. ¿Qué tanta información le dio a los padres sobre este proceso tan experimental que fueron las primeras? Digamos, ¿qué se espera de la vida de estas niñas en un futuro si hay modificaciones inesperadas a su código genético, por ejemplo? Pero su argumento no era muy racional. Su argumento es: lo hice porque quiero ser el primero. Quiero quedar en la historia como el primero. No estaba pensando en la humanidad, no estaba pensando en la vida, no estaba pensando en el ecosistema. Ahora sí, para esto, hasta ecologista. Algo me va a pasar en este mundo. Vamos, por favor, a la segunda cápsula que nos prepararon en la Judith Ansar. Creo que los contenidos tienen que ver con esto que está comentando. El conocimiento y el poder de transformación biotecnológicos se sitúan en una contradicción irresoluble, pues se mueven hacia las antípodas de nuestra condición natural.
Se basan en el profundo conocimiento de los procesos biológicos, pero aspiran a transformarlos y mejorarlos para que se adecúen a nuestros fines y anhelos humanos. Es un poder tecnocientífico que se apoya en la naturaleza y la instrumentaliza, pero la reconoce como propia y ajena a la vez, porque se esfuerza en modificarla y rediseñarla. Es una capacidad técnica contra natura, extra natura, es decir, un proyecto desde y a partir de la naturaleza y contra o más allá de la naturaleza. Para resolver este acertijo, se necesita construir una bioética científica y filosóficamente rigurosa, laica y moralmente plural. La bioética es así la filosofía para el siglo XXI. Bueno, pues esa es la segunda aportación de nuestra compañera Nelda Judith Ansar, que nos preparó estas cápsulas. Mientras la estábamos escuchando, la doctora Irene decía una expresión. Me parece que las tecnofilias que han llevado a estas conductas como las que mencionaba hace rato, ¿no? La tecnología por la tecnología misma y el desarrollo por el desarrollo mismo es tan peligroso como las tecnofobias. Es decir, no hay que tenerle miedo al desarrollo tecnológico y no hay que amar tanto como para hacer cualquier cosa, ¿no? El punto justo intermedio es el que nos podría apoyar. Podemos intervenir en la naturaleza, lo hemos hecho desde que nacemos. Hemos dejado al azar mucho de nuestra evolución, tanto en el mundo como en nosotros mismos, pero la tecnología nos puede ayudar a mejorar muchas cosas. Entonces, lo que sí estoy muy clara, pues, es en que justamente estas últimas características que se mencionaban en las cláusulas son indispensables, ¿no? Primero, que el pensamiento y la reflexión desde la bioética sea laico. Y laico no quiere decir anticlerical o no quiere decir antirreligioso. Quiere decir laico en el entendido de reconocer todas las posturas y todas las opiniones y todas las ideas que aportan a la construcción de este conocimiento. Diversa, multidisciplinar, reconocernos como diferentes en todo sentido y tratar de construir un mínimo de conductas morales o de pautas morales desde las cuales negociar, o sea, pero desde ese mínimo hacia abajo nada podría ser inaceptable, nada podría ser aceptable, y reflexiva. O sea, sí se requiere que exista este rigor racional más allá de lo emocional, que luego de repente también priva mucho en las reflexiones éticas, ¿no? Bueno, me recuerda otro libro del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, El cerebro efímero, muy interesante con respecto a esto de las emociones y la racionalidad. Doctor Daniel, la bioética no es un asunto privativo de los individuos, también de las instituciones. Sí, en el caso de instituciones, vamos llamándolas macro, o que tienen un tamaño que impacta realmente a lo que sería una población, pues estamos hablando que el tipo de bioética que se desarrolla no se valora o no se piensa sobre el efecto que se genera. Estamos teniendo problemas ahorita que todo mundo sabemos que se dan a través de lo que serían apoyos o condiciones, y nos hace pensar en la parte reflexiva y decir, ¿por qué no apoyas a alguien que produce, que genera, que tiene lo demás como características de un buen hacer? ¿Y por qué si apoyas al que no tiene que hacer o que no quiere hacer? Hablando en general, las instituciones no son nada más la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de México. Las instituciones son cualquier organismo que regule algún tipo de población o instruya algún tipo de población, y el problema es hasta dónde vamos a llevar esa institución o cómo la vamos a llevar encaminada en base a los haceres de esa misma institución. Entonces, aquí lo que preocuparía o lo que tendría como una consecuencia es ver el efecto que va a tener las decisiones que se toman sobre las poblaciones a las cuales afecta. Tomando un ejemplo en la parte de derechos humanos o en la parte que tuviera que ver con estas condiciones,
siempre la institución se preocupa porque sus alumnos tengan una condición de un servicio social o de unas prácticas adecuadas, hablando en el área de la salud, que es lo más necesario. Pero también se preocupa porque el lugar que sea donde lo haga sea con calidad o tenga una cierta cualidad ese lugar. Hablando como tal, de todos es conocido que la misma federación tuvo a bien disminuir cierto porcentaje de apoyo hacia lo que eran lo que llamábamos becas en las instituciones de salud. Perdón, tuvo a mal. Bueno, tuvo a mal hacer una disminución, y esto no pensando nada más en dónde voy a enviar a ese chico a hacer su práctica o su servicio social. Lo que más nos debería de preocupar es el efecto que vamos a generar, que se desatiende a esa población donde el chico que estaba programado que iría a realizar su servicio social, ahora ya no lo va a estar, y esa población va a estar desprotegida de esa atención de salud que debería de dársele como un derecho humano. Dice Lou Marinoff, otro de mis filósofos favoritos, dice los efectos colaterales, el daño colateral que se ocasiona con la toma de decisiones. Vamos a un corte que nos está escribiendo por ahí los compañeros de cabina y regresamos en un momento. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La Dimensión Colorida cumple 18 años. Soy Cristán y estoy en la Dimensión Colorida desde que estoy en la panza de mi mami, Alicia Caldera, quiero variar. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Por primera vez en México, desde la sensual isla de Cuba, llega Cabaret Tropicana, con más de 70 bailarines y músicos en escena. Del 22 al 24 de agosto en Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. Cultura UDG presenta al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara con su nueva temporada, Corazón de México. Junio 30 y julio 7, 14 y 21 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y agosto 4, 11 y 18 en el Teatro Degollado, domingos a las 12. Radio Universidad invita. Miércoles Alternativo, un espacio para la música. Invita a la presentación oficial del videoclip La Primera Vez, de Gerardo Enciso. Miércoles 4 de septiembre, 20:30 horas, Teatro Vivian Blumenthal. Tomás B. Gómez 125. Música de Cultura UDG invita. La ciencia, la tecnología y la cultura entrarán ahora por tus oídos. El noticiero científico y cultural iberoamericano tiene ahora un espacio totalmente radiofónico. Con la conducción de Amaranta Soto y el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, ahora sonará en todas las estaciones de la red. El programa especializado que ya se ve en 18 países de Iberoamérica y más de 95 canales de televisión, ahora en un formato sonoro. Escúchalo todos los sábados a la 1 de la tarde en esta frecuencia. Y descarga el podcast del programa completo o la sección que más te guste en noticiasnsc.com. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Regresamos, ya estamos al aire nuevamente aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y nos da mucho gusto tener como invitados a la doctora Irene Córdoba Jiménez, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y secretario técnico del Consejo Estatal de Bioética. De igual manera nos acompaña el doctor Daniel Román Rojas, doctorado en farmacología y diplomado en bioética de la investigación. Monse, tenemos obsequios. Sí, el día de hoy también tenemos como obsequio, tenemos boletos para el Sinfónico de Guillermo del Toro.
en Casa con Mis Monstruos, en la Cineteca FIC. Y bueno, la presentación es el día de mañana domingo a las 7:30. Si están interesados en ganar estos boletos, pues les pedimos que lo digan ahí en nuestras redes sociales, que están interesados en un pase doble, o en nuestros teléfonos en cabina 3134-2222, extensión 12801 a la 12803, maestro. Bueno, estábamos comentando con el doctor Daniel y con la doctora Irene de que el hecho ético y bioético no es privativo de los individuos, sino también de las instituciones. Pero una aclaración más, no solo de las instituciones educativas en materia de salud, como es el caso de nosotros, y no solo en el caso de las instituciones de salud, sino más allá. Algunas instancias que toman decisiones que impactan en la vida humana y en las condiciones de la vida humana. Y voy a ser directo. El recorte al presupuesto federal de salud está impactando de manera muy importante en el estado de salud de las personas, y como comentábamos fuera de micrófonos, fuera del aire, hay personas que van a morir de asuntos que no deben de morir, y que van a morir además con una muy mala forma de muerte, cuando la muerte debería ser un hecho incluso digno. Sí. Bueno, ahora se está discutiendo el tema, ¿no?, de la muerte digna, que yo tendría ahí como muchos problemas para el concepto, pero ya dijimos que no nos va a alcanzar para hablar de todo. Entonces no voy a hablar de ese asunto. Cuando se refería al texto que presentamos en octubre, bueno, lo presentamos en la FIL, está desde octubre, Salud Bioética y Derechos Humanos, tiene que ver justamente con que en países como el nuestro no podemos soslayar que ya cuando menos tenemos un acuerdo de mínimos éticos, que serían los derechos humanos. O sea, son temas innegociables, son condiciones innegociables que tenemos los seres humanos. La salud es uno de ellos. Y la salud en un sentido muy peculiar, en un sentido muy específico, a lo cual refieren los pactos y la propia Constitución, como la protección a la salud, no como acceso a la salud, que esa es la gran confusión que luego se da por una serie de documentos programáticos que disminuyen el derecho de protección a la salud a solo acceso a la salud. Entonces yo te garantizo acceso. ¿En qué condiciones? ¿Quién sabe? ¿Con qué calidad? ¿Quién sabe? ¿Con qué recursos? ¿Quién sabe? Pero tú puedes acceder a un servicio de salud. El problema es que tanto ese servicio de salud tiene las condiciones para. Pensemos, por ejemplo, en una, perdón por decirlo de esa manera, sé que no es el término correcto, pero parece una pandemia, la insuficiencia renal crónica en nuestro país, en nuestra región particularmente, esta región, la región occidente y especialmente Jalisco, tiene una alta prevalencia e incidencia de insuficiencia renal. La insuficiencia renal es cubierta por los servicios de salud, pero están rebasados justamente por la cantidad de personas enfermas. Los servicios de salud de derecho a biencia, pero el Seguro Popular, que todavía no me queda tan claro si existe o no existe ya, el Seguro Popular nunca lo ha cubierto, la atención de la insuficiencia renal. Y como, bueno, más ustedes que yo saben, la insuficiencia renal mata muy feo. Sí. O sea, no solamente mata muy feo, mata muy lento, acaba con las familias, acaba con los recursos de las familias, es una enfermedad muy cara y es una enfermedad muy desgastante. Esto no debería estar pasando. No tendría por qué alguien decir, bueno, yo no tengo derecho a diálisis o a hemodiálisis, ya estoy en una etapa 4 y 5 y pues a partir de mañana voy a empezar a morirme de a poco y muy mal. Y en la familia además. Y acabarme a mi familia, porque además necesito a alguien dedicado a cuidarme, aún incluso a la alimentación especial, higiene especial y pensemos que una de las peores enfermedades que tenemos en este país es la pobreza. Entonces sumemos una enfermedad crónica a la pobreza, es una manera inhumana de cualquier manera en que se le vea. El recorte a la salud, el recorte a cualquier derecho social, que afecte a cualquier derecho social, me parece que debería de estar reflexionado, pensado desde los derechos humanos, de cómo va a impactar al derecho humano y tendría que ser totalmente responsable y justificable y demostrable que ese recorte atiende a que era excesivo el gasto en salud, por decirlo de alguna manera. Que teníamos de sobra. Que teníamos de sobra, ¿no? Y que se estaba... sí, y no es posible afirmar eso.
No es posible. Yo quiero citar al doctor Guillermo, jefe del Departamento de Nefrología del Hospital Guillermo García, sí. En su última publicación que también presentamos en la FIL, una edición preparada por el CEBIER, dice que este daño renal es una enfermedad de la pobreza. Este es un doble golpe para este recorte al presupuesto de la salud, de que si tenemos enfermedades tan graves, tan delicadas como el padecimiento nefrológico y sus consecuencias, recortar el presupuesto a la salud con los efectos que ya se comentaron, doctor Daniel, pero que además le resta muchas posibilidades de atención y hasta de acercamiento a la salud. Es un acto hasta criminal. Sí. De acuerdo a las condiciones que marcan la publicación del doctor, yo le vería, y lo que menciona también la doctora, en algunas zonas, el problema en el acceso al recurso y el otro, la calidad de agua que están consumiendo. Porque si estamos hablando de que la persona no tiene una manera de cómo obtener un agua con una calidad, vamos a decir, mínima, entonces esto empieza a afectar sobre el proceso metabólico o la función renal. No dejo de lado el tipo de alimentación que también consume. O sea, estamos hablando que el tipo de alimentación que va a consumir va a ser de una cantidad muy alta en carbohidratos o que tiene que ver con condiciones desbalanceadas de acuerdo a la nutrición, y eso de manera directa golpea lo que va a ser la función renal. Entonces, aunado a la parte de decir, dejo sin dinero la atención médica, pero también mi población tiene una condición de pobreza o extrema pobreza, pues entre que no tienen conocimientos de qué es lo que deben de consumir y cómo, ni tampoco tienen el acceso, aunque tuvieran el conocimiento, por falta de ese recurso financiero. Así es, me recuerda de otro libro también que revisamos por ahí de Ruy Pérez Tamayo, que tiene que ver con la alimentación y la pobreza. Ruy Pérez Tamayo sostiene que es una falacia hablar de estatus de nutrición cuando los recursos no alcanzan ni para lo más mínimo, ¿no? Claro. Otra evidencia más de que la toma de decisiones desde espacios que no son precisamente de la salud impactan en la calidad de vida de las personas, de la población. Y nos vamos con el siguiente tema, doctora, el bioderecho. ¿Qué es el bioderecho? A mí me parece, obviamente yo me muevo en el campo del bioderecho, tengo que decirlo, porque yo de origen soy abogada. Es decir, mis aportaciones hacia la bioética provienen de mi profesión, del derecho, y así es como puedo contribuir a ella. Tengo que estudiar cuestiones de ciencia, tengo que conocer cuestiones de medicina o de medio ambiente, porque ha sido mi área de mayor atracción, por decirlo de alguna manera. Pero el bioderecho lo que busca es estudiar justamente los fenómenos del impacto de todas estas conductas por el desarrollo científico, pero también en la toma de decisiones políticas, etcétera. Y trata de establecer mecanismos jurídicos para la protección de las personas. No me gusta mucho el concepto de bioderecho porque entonces es otra vez fragmentar a la bioética. A mí me parece que en el derecho tiene que participar todas estas miradas para la construcción de un derecho más democrático y más aceptable, ¿no? Después se empiezan a generar fórmulas extrañas en la norma. Ese libro, por ejemplo, tiene una aportación de la maestra Rocío Preciado y de su servidora sobre la objeción de conciencia. Una muy mala estrategia jurídica para proteger un derecho, entre comillas lo digo, porque además fue mal plasmado el derecho, ese derecho a la objeción de conciencia versus el derecho de la protección a la salud de las personas. Ese ejercicio legislativo me parece que careció totalmente de una visión integradora de todos aquellos que tenían algo que aportar para que hubiera quedado adecuadamente la objeción de conciencia en la Ley General de Salud. Doctora, ¿qué le parece que obsequiamos a nuestros radioescuchas este libro, este valioso libro? Ahora lo reconozco, es un valioso libro muy importante. Perdón por haberlo menospreciado cuando lo tuve en mis manos, pero es un gran libro. Sí, Monse, sí. Para los que nos llamen. Claro que sí, tenemos el libro de la doctora Irene Córdoba Jiménez, quien está aquí en cabina, es Salud, Bioética y Derechos Humanos, un compromiso universitario. Y voy a tomarme el atrevimiento de decir que
Tenemos 3 interesados en el libro de Poder de Ver y Beber. Ya están, ya ganaron su libro. Esther Martínez, Carla A. Manjarres, Durruti de Alba Martínez. Pueden recogerlo a partir del día 12 de agosto en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos en Secretaría General con su servidora Montserrat Orozco. Aprovechamos para enviar un saludo al maestro Durruti, quien en el siguiente programa estará aquí con nosotros. Vamos a hablar de ciencia, astronomía y todas las actividades que el maestro ha desarrollado fuera del país, muy interesantes. Regresamos después del siguiente corte. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Ojos que no leen. ¿Ojos que no leen? Corazón que no siente. ¿Que no siente? Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes. Los monstruos llegan a Guadalajara. Ven y recorre los pasillos del Musa y sorpréndete con la exposición Guillermo del Toro, En Casa con Mis Monstruos, del 1 de junio al 27 de octubre. Esta es la última vez que se presentará a nivel mundial. Entra a encasaconmismonstruos.com y entérate de los detalles. Radio UDG invita. Participa en el Premio de Literaturas Indígenas de América 2019. En esta edición se premiará por obra inédita en el género de cuento o relato. Pueden participar escritores del continente americano, sin importar su lugar de residencia actual. Consulta las bases en www.cunorte.udg.mx/plia. Participa. Tienes hasta el 12 de agosto para registrarte. Convocan Universidad de Guadalajara, Secretarías de Cultura y Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. Señal global, expandiendo la forma de la radio. La tecnología ha cambiado la forma de vivir desde siempre. Estamos interconectados de una forma u otra. James Comey. Señal global, expandiendo la forma de la radio. Escribe www.senalglobal.com. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en donde le damos la voz a los académicos, en donde los maestros de la Universidad de Guadalajara expresan su trabajo, sus investigaciones, sus posturas, sus posicionamientos, porque para esto es este espacio. Este espacio es para que ellos tomen la voz y lleven su mensaje mucho más allá de las aulas y los laboratorios. Quiero hacer una aclaración con respecto al libro que vamos a obsequiar de Salud, Bioética y Derechos Humanos. Es un libro producido en el contexto de la Cátedra Pedro Laín Entralgo de la División de Disciplinas Básicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El libro está coordinado por el doctor Eduardo Gómez Sánchez, actual director de la división, y por la doctora Irene Córdoba Jiménez. Bueno, doctor, pues lo prometido es deuda. Maestro, Monse, perdón por adelante. interrumpirlo. Nada más tomando la voz un momento. Tenemos también interesado por el libro Poder de Ver y Beber a Diego Ursúa. Le comentamos que puede recogerlo a partir del día 12 de agosto en las instalaciones del sindicato. También él mismo está interesado en los boletos del Sinfónico Maestro, Diego Ursúa, José de Jesús Jiménez González también. Les comentamos que los boletos los podrán recoger el día de mañana mismo, ¿no?
por ahí estaremos. Nos buscan ahí en taquilla a Montserrat Orozco o al maestro Gustavo y con mucho gusto se los entregamos. De igual manera están interesados en el libro de la maestra Irene Córdoba, bueno, en donde ella es incluida también en su investigación, Jesús Armando Jiménez Ortiz y Daniela Flores. Podrán recogerlos a partir del día 12 en las instalaciones del sindicato, Secretaría General con Montserrat Orozco. Regresamos entonces a los comentarios de la ética, la moral y la bioética. Doctor, estas decisiones institucionales que se han tomado en materia de recursos financieros para la salud, con ese recorte presupuestal al gasto federal, está impactando no solamente a los estudiantes, a la población en general. Sin embargo, pareciera ser que es un fenómeno amplio, de amplio espectro, de manera generalizada. Pero hay algunas áreas que son sumamente afectadas, en donde el servicio va a empezar a verse ausente. Mermado. Ajá, y hablo concretamente de los odontólogos. De las carreras odontológicas, sí, mira, de acuerdo al recorte y a lo que se generó días pasados sobre la respuesta, pues medicina sufrió, o el área médica, específicamente la carrera, sufrió como el 50% de disminución en cuanto al presupuesto que se tenía para las becas, en número, no en el monto que se le otorga al chico. Y lo que fue carreras afines y carreras odontológicas o estomatología, ellos quedaron totalmente fuera de lo que sería el presupuesto otorgado por la federación, lo cual, como bien lo comentas, pues va a tener repercusiones en la población bastante severas en el hecho de no tener una atención o una cobertura, más que la atención, una cobertura de toda la zona o de todo el estado, ya que no habrá manera de cómo llevar al chico a ese centro de salud o a ese hospital en el cual pueda dar esta atención que se estaba dando de manera rutinaria. Bueno, pues así es de lamentable, es una decisión aparentemente política, aparentemente desarrollada en instancias de representación plural. Hablo de la Cámara de Diputados, hablo de la propia Secretaría de Salud y estos órganos que toman decisiones pasando por alto o no siendo bien asesorados por las personas que deberían estar opinando sobre esto. Yo quisiera que pusiéramos la cápsula número 3 de nuestra compañera Nelda Judith Ansar. Es un decálogo muy interesante con respecto a la bioética. Me gustaría escuchar su comentario y posicionamiento al respecto. Credo bioético para los individuos. Acepto la necesidad de acciones inmediatas en un mundo acosado por las crisis. Acepto que la supervivencia y desarrollo de la humanidad se encuentran condicionados por las actividades actuales del ser humano. Entiendo la unicidad de cada individuo y la necesidad de su contribución para mejorar la sociedad. Entiendo que parte del sufrimiento humano proviene de cambios en la naturaleza, pero no acepto el sufrimiento humano provocado por la inhumanidad de los hombres. Acepto la inevitabilidad de la muerte como parte necesaria de la vida. Venero la vida, creo en la hermandad de los seres humanos y confirmo que tengo obligaciones hacia las futuras generaciones. Ya regresamos después de la cápsula que nos hace nuestra compañera Nelda Judith Ansar. Nos hacemos una pregunta aquí en cabina que yo también me hice cuando escuché esta cápsula. La información es una información proporcionada por la maestra Nelda Judith Ansar, que si bien no conocemos el autor, me parecen importantes algunos tópicos, particularmente el último. Creo en mi compromiso con las siguientes generaciones. Sí, es un principio que incorpora la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En el año 2005 lo emite la UNESCO. Es un principio que ha sido muy polémico porque es cómo establecemos un compromiso con generaciones futuras. Y por generaciones futuras no me estoy refiriendo a las generaciones de mis hijos o de mis nietos. Me estoy refiriendo a generaciones tan lejanas a mí, que ni siquiera van a estar vinculadas a mí o las voy a conocer. Es decir, ¿qué de mis acciones actuales les va a quitar a ellos la posibilidad de vivir un planeta
en las condiciones, cuando menos en las que yo lo estoy viviendo. Es un principio polémico, porque estamos defendiendo la vida de quienes ni siquiera han sido concebidos, que esto luego entra en contraposición con las discusiones relativas, por ejemplo, al aborto, ¿no? Dice, cómo proteges generaciones futuras y luego se utilizan este tipo de argumentos. Pero finalmente, pensemos que nos acabamos los recursos tales, y esto lo digo porque lo escuché en una conferencia justamente en el CUCS, sobre sustentabilidad, que nos acabamos los recursos como para que unas generaciones futuras ni siquiera conozcan lo que es una bicicleta, ¿no? Que no tengan el goce de vivir con materiales suficientes como para tener a su alcance este tipo de objetos o de poder respirar tan solo un tipo de aire, o de salir a la naturaleza o meterte al mar y bañarte, cosas por el estilo. Entonces, este riesgo de acabarnos el planeta antes de que otros puedan disfrutarlo, me parece que es un compromiso de responsabilidad moral personal, de pensar en nuestras acciones y las consecuencias que esto tendrá para esas generaciones. Doctor, me da pena, pero te voy a cambiar la pregunta porque en el marco de lo que comenta la doctora Irene. ¿Qué pasa entonces con la epigenética? Ok, la epigenética tiene que ver con esta interacción entre los genes y la parte del medio ambiente o la parte en la cual nos desenvolvemos. Y esto pues tiene mucha aplicabilidad a partir de ciertos años en las que ya no nada más se pensaba que se heredaba lo que los padres nos daban como un 50% y un 50%, sino también la interacción de esa expresión de esos genes modulada o regulada por la interacción ambiental. De ahí el por qué mencionaba yo minutos atrás sobre la insuficiencia renal, que no nada más es per se a que la herede porque ya sus familias previas la padecieron, sino también el mismo estímulo que está recibiendo del ambiente para poder propiciar este desarrollo de la enfermedad. Pero entonces sí pensamos en generaciones futuras. Sí. O sea, lo que hago en este momento impactará en el pero lo que se refiere la doctora es que el efecto probablemente no lo vamos a ver nosotros. Estas acciones que estamos tomando nosotros en este momento, sean buenas o malas, de acuerdo a la calidad moral de cada quien, no las vamos a probablemente observar nosotros ese efecto que estamos generando. Es lo que yo apoyaría de la doctora. Este asunto nos invita entonces a la reflexión y por tanto a la ética, a la bioética, a la reflexión de lo que hacemos en este momento, cómo lo hacemos y cuáles serían los efectos colaterales que esto tendría. Doctora, un posicionamiento final. Bueno, yo para empezar agradecer a Radio Universidad, a ustedes que se interesen por un tema. La bioética suele tener eso. Por acá exalumnos podrán recordar que cuando les dicen van a estudiar bioética, lo primero que piensan es materia espejo, de relleno, buscamos, ¿no? ¿Qué nos van a enseñar en bioética? Me parece que el resultado final es que se asombran de la cantidad de compromiso que tienen que aportar a su ejercicio profesional, un ejercicio de racionalidad. Y me voy muy contenta sabiendo que empieza a valorarse la bioética como un área urgente de incorporación al pensamiento profesional, y que en lugar de ser un estorbo para el avance de la ciencia, lo que permite hacer es acompañar a la ciencia para un mejor resultado. Excelente concepto. Doctor. Bien, yo agradecerles también la invitación y muchas gracias por el espacio. Solamente tratar de dejarles la reflexión de que esos efectos que estamos platicando o que estamos previendo que van a suceder son modificables. O sea, realmente estamos en tiempo de poder hacer la modificación y que estos efectos no sean tan severos en las generaciones que queremos y también normar o modular el cómo vamos a hacer estas acciones. Eso sería lo principal de tratar con la bioética y decir, esto es lo que probablemente sea lo que menos nos genere un efecto lesivo, hablando de lo que sería o pensar en el bien mayor. Bueno, pues les agradecemos mucho, es un tema que apenas comenzamos, ojalá nos demos oportunidad de platicar en otras ocasiones sobre temas más específicos de la bioética. Hay mucho que comentar. Hoy no hablamos de investigación, por ejemplo. Este es su programa La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Agradezco a todo el equipo que hace posible este trabajo.
Eder Lepe, Monse Orozco, César Pérez, Nelda Judith Alzar y Gustavo López les saludan. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.